Buen día, amado hermano y amigos que nos acompañan en esta mañana. Queremos agradecer a Dios por este día que nos concede y poner en sus manos nuestra vida en esta mañana para reflexionar en su palabra y que Él hable por medio de ella a nuestros corazones. Te invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de despertar a este nuevo día. Porque sin duda, Señor, usted tiene bendiciones para nuestra vida el día de hoy como cada día, Padre bendito. Y en estos momentos la bendición es su propia palabra, Señor, que queremos meternos a ella para meditar en su palabra y encontrar enseñanza para nuestra vida. Es por eso que pedimos que abra nuestro corazón y nuestro pensamiento para que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar, Señor, a todos aquellos que estarán viendo, Padre, este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, seguimos adelante con la miniserie que hemos titulado La depresión no es el problema. Hoy estamos entrando al tema 3 de esta miniserie que lleva por título Depresión por el pecado. Es decir, cuando de alguna forma la culpa está sobre la vida de una persona y no le deja estar tranquila porque sabe que ha fallado delante de Dios y su conciencia le está acusando. Sabes, el día de hoy quisiera tocar un personaje llamado David que estaremos viendo un poquito más adelante. Y hay una porción de la escritura que se encuentra en Salmo número 32, versículos del 3 al 5 que me gustaría leer y dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amada persona, ya que seguimos hablando acerca de lo que es la depresión, que es común en muchas de las personas, entramos el día de hoy a un asunto relacionado con la conciencia de cada persona. Es decir, cuando la gente falla y comete pecado contra Dios, falla y lastima a alguna persona con su pecado, su conciencia no le deja estar tranquilo. Sobre todo cuando hablamos del creyente, Dios de alguna forma toca nuestras vidas y no nos permite estar tranquilos cuando hemos cometido alguna falla delante de Él. De tal forma que hay personas que pueden llegar a una depresión profunda por causa de no haber solucionado alguna circunstancia de relación con Dios o con el propio prójimo. Cuando no hemos logrado perdonar a quien nos hizo algo malo, o no hemos logrado pedir un perdón a una persona que lastimamos, produce en nosotros raíces de amargura, produce en nosotros un sentimiento de culpa de tal forma que tratamos de alejarnos de las personas y experimentamos episodios en nuestra vida relacionados con lo que llamamos depresión. En esto no hay medicamento que pueda, ante cuestiones netamente espirituales, es decir, no podemos tomar nada para salir de esta condición. Alguien puede tal vez intentar medicarse o el médico o el psiquiatra puede dar algún tipo de medicamento, pero esto solamente será un asunto temporal porque después de que tome el medicamento, si la situación no ha sido solucionada espiritualmente en su vida, regresará al mismo punto porque hay algo que le está afectando espiritualmente y no le permitirá avanzar en su vida. Así encontramos el día de hoy a varias personas, es decir, gente que tiene su problema de la depresión no en un asunto relacionado con lo físico o con lo médico, sino con asuntos emocionales o espirituales no solucionados en su vida que le llevan a meterse en tristeza profunda, le llevan a perder el gozo en su vida, le llevan a perder la alegría, le lleva a perder de alguna forma todo aquello que antes aspiraba, porque no ha solucionado algo que se encuentra por ahí atorándole en esos momentos en su vida. El día de hoy quiero hablar de un personaje llamado David, como lo dije hace un momento. Hablamos la semana pasada de él en un devocional que titulamos ¿Cuál será tu legado? Hablamos de él positivamente porque la Biblia lo habla de forma general y creo que son más las cosas positivas que las negativas que él hace, pero la Biblia no esconde el pecado de ninguna persona y nos habla también de una circunstancia en la que David comete no solamente un pecado, sino varios pecados en su vida. Déjame te comento parte de ello. Esto lo puedes encontrar en los libros de Samuel, un poquito acerca del rey David, y nos habla acerca del pecado que él comete en una ocasión. En 2 de Samuel aparece esto,
y se nos habla acerca de la ocasión que David, al salir en la tarde de su cuarto, al haber estado acostado en lugar de estar en la guerra, ve a una mujer de lejos y esta mujer le parece hermosa, la manda a traer, tiene relación sexual con ella, y esta mujer, el problema es que era casada, y él, intentando quitar todo eso, aún queriéndose quedar con ella, intenta matar o pone en circunstancias para que su esposo muera en aquellas circunstancias que le pone, para quedarse con la esposa. Todo esto atraviesa a David, es decir, son varios pecados. Hablamos por ahí lo que es el asesinato, hablamos lo que es el adulterio, hablamos la mentira y algunas cuestiones más que lo van embargando de tal forma que llega un punto que él se da cuenta de lo que está viviendo y aparece lo que encontramos aquí en el pasaje, es decir, un descalabro espiritual en su vida que lo lleva a una depresión profunda, de tal forma que no le encuentra tanto sentido a la vida y su vida parece irse desmoronando poco a poco y sumiéndose cada vez en una depresión profunda que él estaba viviendo en ese momento. Sabes, David intenta vivir de esa forma, pero Dios no podía dejarle que siguiera viviendo así. ¿Cómo vivía David? En los versos que leímos hace un momento nos habla acerca de esto y nos dice que él se sentía, el verso número 4 en particular, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Lo que él sentía, en pocas palabras, es que por dentro se iba secando completamente, es decir, su problema era espiritual y sentía que por dentro le estaba carcomiendo todo esto llamado culpa, porque no había pedido perdón delante de Dios. Así que Dios tiene que tomar cartas en el asunto y envía a uno de sus profetas para confrontar a David con su falla. Esto podemos encontrarlo en segundo libro de Reyes, capítulo 12, encontramos esta historia de esta confrontación. Si quieres saber un poco más de esto que estoy compartiendo, puedes leer el Salmos 32, que es el que estoy ahorita completo, el Salmo 51, y segundo libro de Reyes, capítulo número 12, nos va a hablar un poquito acerca de esta confrontación. Dios envía a este hombre llamado Natán, el cual llega y le cuenta una historia. No te cuento la historia, es una historia muy bonita que le cuenta, y David se enfurece con esta historia y le dice, el hombre de esa historia es digno de muerte, tráemelo y yo lo mato. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. En ese momento David se da cuenta del pecado que quería o había querido aprender a vivir con él, y se da cuenta que no podía seguir así su vida, de tal forma que Dios le confronta. El Espíritu Santo, amada persona que se encuentra en el Hijo de Dios, redarguye la vida del creyente cuando el creyente peca delante de Dios. Es decir, cuando tú y yo cometemos fallas delante de Dios, su Espíritu Santo redarguye nuestra vida. Y aún con el no creyente, amada persona, Dios ha puesto algo llamado conciencia en la cabeza de él o de ellos, de todos nosotros, de tal forma que cuando fallamos, cometemos pecado, hemos hecho algo malo, la conciencia misma redarguye a la persona, pero el creyente tiene la ventaja de tener al Espíritu Santo que no le deja estar tranquilo por la falla que ha cometido en su vida. Es lo que sucede con este personaje llamado David. Dios envía a Natán porque David no podía seguir en esa depresión, porque era posible salir de ella cuando su pecado fuera perdonado, cuando él pidiera perdón a Dios por la falla que había tenido y hubiera solucionado su situación, el gozo que él ya no tenía, lo que sentía que se estaba secando dentro de él, regresaría de alguna forma. Dios restauraría eso en la vida de este hombre llamado David. Hay creyentes que se encuentran hoy en una depresión porque no quieren pedir el perdón de Dios, porque prefieren seguir o preferimos seguir en nuestro pecado, y cuando un creyente vive en su pecado, amada persona, esto lo lleva a aislarse de la demás gente. Algunos, aun cuando les hemos buscado, muchos de estos que están viviendo o cuando vivimos en pecado nosotros, no queremos dar la cara ni ante Dios, ni ante los demás creyentes, ni ante el pastor, ni ante una autoridad espiritual en nuestra vida, sino más bien que buscamos escondernos porque no queremos reconocer nuestra falla. Encontramos muchos personajes en la Biblia tal vez con esta circunstancia, no de depresión, pero sí escondiendo la cara de Dios porque no quieren darle la cara a Dios cuando han fallado.
Y para muestra, un botón perfecto sería un hombre llamado Adán. Cuando falla delante de Dios, Dios le dio órdenes que tenía que cumplir. Y en el capítulo 3 él desobedece, Dios le habla y trata con él. Y Adán trata de huir de la presencia de Dios de tal forma que no quiere enfrentar su realidad porque ha fallado delante de Dios. ¿Sabes, amada persona? El pasaje nos muestra que la única forma de salir de la situación de la depresión por causa del pecado es cuando Dios trata con nosotros y nosotros podemos tomar el perdón que Dios ofrece a nuestras vidas. Mira lo que dice el pasaje que leíamos hace un momento. El verso número 5 dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes? Cuando David recibe el perdón de Dios, esta de alguna forma es una bendición muy especial que él tiene y que ahora puede abandonar todo aquello que estaba sintiendo y le regresa la vida, en pocas palabras, cuando él consigue el perdón de Dios. Amada persona, quisiera compartir contigo algunas enseñanzas del pasaje para nuestras vidas el día de hoy. Yo espero que esto pueda servir para ti o pueda servir para alguna persona que conozcas en algún momento, puedas compartirle, porque si alguien está viviendo depresión por causa del pecado, su depresión no desaparecerá a menos de que él solucione su relación con Dios. La depresión puede salir de su vida. Por eso quiero compartir estas enseñanzas para bendición de nuestras vidas y la bendición aún de otros. Número 1, el pecado no confesado en la vida de un cristiano coarta su relación con Dios y le entristece. Hoy mucha gente realmente no disfruta la vida cristiana a plenitud porque se encuentra atravesando episodios de pecado en su vida que no ha querido confesar delante de Dios. Por eso digo que el pecado no confesado. Todo creyente seguramente en algún momento fallamos delante de Dios, pero hay dos tipos de creyentes: el creyente que va a Dios y pide el perdón de Dios, y el creyente que quiere huir con su pecado y que puede llegar a parar en puntos bastante complicados para su vida, en depresión por causa de ese pecado que está experimentando. Aun cuando hablamos de gente no creyente, cuando la gente falla, vuelvo a decir, Dios puso en toda persona la conciencia y la conciencia misma le acusa. Romanos nos habla acerca de ello. La conciencia misma dictamina en la persona que ha fallado y que no está en lo correcto y está viviendo fuera de lo que Dios le creó para vivir. Y hay gente hoy en día que tiene sentimientos de culpa que no ha podido superar, de tal forma que se encuentra en depresión en su vida por causa de ello. Segunda enseñanza, amada persona: la única forma de salir de la depresión por haber pecado es recibiendo el perdón restaurador de Dios. Tú puedes buscar otras salidas, gente puede buscar otras salidas. Tanto creyentes como no creyentes podemos intentar buscar diferentes salidas, pero esas salidas, amada persona, no nos llevarán muy lejos. Son callejones sin salida, porque la única forma de salir de este tipo de depresión es recibiendo el perdón restaurador de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos, ahora sí, sobre esta cuestión. David solamente es uno de entre muchos que reciben el perdón de Dios para ser restaurados y regresar a esa relación con Dios. Porque ¿sabes algo? Dios es el único que puede solucionar un asunto espiritual, porque Él nos creó. Y no hay psicólogo, no hay médico, no hay terapeuta que pueda solucionar lo único que Dios puede solucionar. Es decir, Dios tiene la capacidad para solucionar lo que nadie más puede solucionar en nuestras vidas. Y tercer enseñanza: nunca dejemos que la culpa del pecado nos haga creyentes sin pasión por Dios y su obra. Mucha gente hoy en día se encuentra deprimida, se encuentra apartada de Dios, escondiéndose de Dios por el pecado que ha tenido o que le ha llevado a fallar delante de Dios. Y ¿sabes algo? Esa gente que se encuentra en esa condición, tristemente se está dejando llevar por ese pecado en su vida, por aquello que le está afectando en la relación con Dios, y se ha vuelto alguna persona hoy en día creyente sin pasión por Dios y su obra. Sabes que esta es una realidad para mucha gente. Mucha gente hoy en día no tiene esa relación con Dios como debería, ni sirve a Dios como debería, porque hay pecado en su vida que no ha querido confesar, de tal forma que está coartando la relación con Dios y su posibilidad de servir a ese Dios en el cual creemos. Amada persona, yo espero esto pueda servirnos, pueda servirle a otros,
y esperamos y oramos para que Dios fortalezca nuestras vidas y si en algún momento fallamos, podamos ir a Él para restaurar nuestras vidas a través del perdón que Él otorga. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana con el último de los temas de esta miniserie que estamos llevando. Que el Señor te bendiga. Tu fidelidad.